Bien, mis queridos, quiero invitarles a buscar en sus Biblias, por favor, para que me acompañen en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Libro de Romanos, ahí en el capítulo 12. Vamos a mirar algunos versículos a partir del verso 9. Observa conmigo, abre tu Biblia, por favor, acompáñame ahí con tu Biblia abierta en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Vamos a mirar desde el verso 9 en adelante. Dice la palabra del Señor así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos, dice el verso 10, los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere, interesante, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Seguimos con nuestra lectura bíblica en cuanto dice el verso, en lo que requiere, verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Permíteme compartir en el día de hoy la segunda parte del tema, la importancia del amor en el creyente. La importancia del amor en el creyente. Para nuestro Señor Jesucristo, la característica principal que distingue a un hijo de Dios es su capacidad de amar a los demás. En Juan capítulo 13, el verso 35, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hemos dicho en algunos estudios acerca del amor en el pueblo de Dios, que en primer lugar el amor es un deber, es un mandato. En segundo lugar, el amor es una marca, es un distintivo. El amor es la motivación, es la dinámica por la cual nosotros hacemos las cosas. En el día de hoy vamos a tratar la segunda parte del tema, la importancia del amor en el creyente. Y ya hemos considerado el verso 9 que vemos acá, el mandato de Dios a su pueblo. Y hay tres aspectos en este mandato. Vemos acá el deber del amor. El amor sea, dice Pablo, sin fingimiento. Veamos ahora el amor, el deber del aborrecer. Aborrecer lo malo, rechazar lo malo es un término fuerte que significa que los hijos de Dios no pueden estar involucrados en cosas que son tiniebla, que son pecado. Aborrecer lo malo, lo que es incorrecto. El término malo también se describe el mismo carácter de Satanás, que describe aquel sistema que él tiene. Encontramos en este mandato el deber del amor, vemos acá el deber del aborrecer y también vemos el deber de adherirnos, seguir lo bueno, seguir lo que es correcto, hacer lo que agrada a Dios, buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdas aquel mandato? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Podemos observar entonces acá el mandato de Dios a su pueblo, verso 9. Observa ahora a partir del verso 10 hasta el versículo 13 la manifestación práctica del amor. Veremos 9 esferas específicas en las cuales debemos evidenciar este amor. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas manifestaciones prácticas que debemos usted y yo tener como hijos de Dios? En primer lugar, al observar el versículo 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ya estudiamos esto en el tema anterior. Debemos amarnos como familia, verso 10, la primera parte. El texto dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraternal, amor de familia, amor de pueblos. Somos familia de Dios. Me encanta 1 de Juan capítulo 3, verso 1, que dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vemos en verso 10 que debemos amarnos como familia. El mismo versículo 10 dice: debemos honrarnos. En cuanto a honra, y la honra tiene que ver con reconocimiento, con valoración, darle el aprecio que merece o que darle el aprecio a una persona, en este caso al pueblo de Dios. Debemos considerarlos de suma importancia para nosotros. En cuanto a honra, dice el texto, prefiriéndoos
los unos a los otros. Debemos dar prioridad a los demás. No buscamos admiración de los otros, buscamos la oportunidad de poder servirles y de esta forma les damos reconocimiento, les damos honra, les damos el respeto que merecen como familia, como pueblo de Dios. Observa ahora el verso 11. Tenemos el tercer aspecto de este mandato práctico. Tenemos el tercer aspecto de cómo nosotros vamos manifestando nuestro amor. Verso 11, la primera parte dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Vemos en tercer lugar el deber de ser diligentes. En lo que requiere diligencia tiene que ver con entusiasmo, con prontitud, con disposición de hacer las cosas que son para el Señor. No esperar que alguien más lo haga por nosotros. Recuerdo cuando era estudiante, me tocó un periodo de tiempo donde se estaban haciendo bastantes construcciones allá en donde estudiaba. Y de vez en cuando, cada cierto tiempo, llegaba un camión cargado con bloques de cemento. Y nosotros estábamos siempre en el horario del almuerzo, que se pasaban los avisos, y luego venía el que estaba a cargo de mantenimiento, decía: necesito a 20 o 30 muchachos para descargar un par de camiones con bloques de cemento. Necesito 20 muchachos. ¿Quién es el primero? Siempre había un muchacho que lo que se necesitaba, cualquier cosa que se necesitaba, siempre él como un resorte escuchaba: necesito ayuda, y ya levantaba su brazo. Y algunos de nosotros, lamentablemente lo digo, esperábamos, si es que faltaba alguien más, por último levantar nuestro brazo. El texto acá dice lo siguiente: debemos ser diligentes en lo que requiere diligencia, prontitud. Debemos ser prestos a solucionar las cosas que requieren urgencia. Para esto no debemos ser, como dice el texto, perezosos. No debe faltar la energía y el deseo profundo de amar a los demás buscando el bien de los hermanos. El perezoso es aquella persona que vacila en la hora de actuar. Comienza a pensar, a meditar, si alguien lo puede hacer por él, mucho que mejor. Es interesante. Quiero leer un par de versículos en Proverbios acerca de la pereza. El primero de ellos está en el capítulo 13, versículo 4. En Proverbios capítulo 13, el verso 4, el texto dice lo siguiente: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperado. El perezoso desea metas, quiere lograrlos, pero no tiene la energía suficiente para hacerlo. Observa el capítulo 26, por favor. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 26. Observa lo que dice la palabra de Dios sobre el perezoso. El perezoso es aquella persona que vacila en la hora de actuar. Y por vacilar no tiene la energía, por claudicar, por no querer hacerlo, por no tener la energía, pierde la bendición. Observa la descripción de él en Proverbios capítulo 26, verso 13. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en la calle. Mira qué interesante. Por lo general, el león no estaba en la ciudad, no estaba en la calle, estaba en los campos, estaba en los bosques, lejos de donde habían los seres humanos. Pero aquí el perezoso, como no tiene la capacidad, comienza a inventar excusas, aún son ilógicas. Dice el perezoso, el capítulo 26, verso 13, el león está en el camino, el león está en la calle. Hay otro proverbio que dice: si salgo me va a comer. Verso 14 del capítulo 26. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Como la puerta gira sobre sus quicios, como un chorizo en el barbecue, lo dan vuelta para un lado, para el otro, así está el perezoso en su cama, no se quiere levantar. Observa el verso 16, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarlo a su boca. Casi es una declaración extrema, pero el apóstol Pablo nos dice, volviendo a Romanos capítulo 12, debemos ser diligentes en lo que requiere diligencia, no perezosos. Cuando hay una necesidad, cuando hay una oportunidad de servicio, cuando hay algo que hacer, no esperes que los demás lo hagan. Toma la iniciativa y hazlo. Es la forma de evidenciar nuestro amor. En cuarto lugar, el verso 11
dice, no simplemente nos habla de no ser perezosos, sino que debemos ser, por el contrario, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La idea de fervientes en espíritu tiene que ver hirviendo, fervorosos. Nuestro amor hacia los hermanos debe ser evidente por las buenas actitudes y entusiasmo hacia ellos. A veces somos tan apáticos. Apenas queremos mirar a los hermanos. Escúcheme bien, eso no es cristianismo, eso es carnalidad. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando servimos a los hermanos, escúcheme bien, estamos sirviendo al Señor. Ahora, servir al Señor requiere abnegación, sacrificio y a veces sufrimiento. Lo vemos en la experiencia del apóstol Pablo. Si tú estudias la segunda carta a los Corintios, si tienes tiempo durante esta semana o la próxima, lee segunda a los Corintios y verás que el apóstol Pablo llega a la conclusión, aunque amándoos más, sé amado menos. Y aún gastaré lo mío por amor a vosotros, a pesar de que ese amor no fue correspondido. Escúcheme bien, cuando somos fervientes en espíritu, cuando tenemos esa pasión por el pueblo de Dios, Dios ve eso y lo recompensa. No es tan importante, escúcheme bien, lo que hacemos frente a los hermanos, sino lo que hacemos para los hermanos. ¿Lo tiene? No es tan importante lo que hacemos para que ellos nos vean frente a los hermanos, sino qué es lo que usted silenciosamente hace por el pueblo del Señor. Aplicando un texto que sé que tiene que ver con escatología, con eventos futuros, en Mateo capítulo 25, verso 40, Jesús dice lo siguiente: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Y esto es importante. Cuando servimos al Señor, lo hacemos sirviendo al pueblo del Señor. Porque cuando usted sirve al pueblo del Señor, realmente está sirviendo a Dios. El saludo, escúcheme bien, el respeto, la cortesía, nuestra atención, nuestra preocupación son las formas prácticas de mostrar nuestro amor hacia el pueblo de Dios y también servir al pueblo de Dios. La manifestación práctica de este mandato. Hemos visto el deber de amarnos como familia. Debemos honrarnos. Debemos ser diligentes. Mire, debemos tener también buena actitud. ¿Qué buena actitud? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mira, en quinto lugar, debemos gozarnos en nuestra esperanza. La idea de gozarse, mira el verso 12, la primera parte. Gozaos en la esperanza. La esperanza tiene que ver con nuestra mirada hacia el futuro. Debemos tener certeza, evidenciando esa seguridad con nuestra actitud de gozo en el presente. Repito, debemos tener certeza, evidenciándola por medio de esa actitud de gozo que tenemos en el presente. Especialmente hoy, cuando muchos están llenos de incertidumbre, de temores, de preocupaciones. Queridos, tenemos esperanza y debemos mirar hacia adelante. Me encanta Romanos capítulo 8, verso 18 dice lo siguiente: pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, usted y yo debemos manifestar un gozo en nuestra esperanza, mirando más allá de los problemas, mirando más allá de las dificultades, porque nada se compara con la gloria venidera. Me encanta lo que los predicadores dicen: lo mejor está por venir. Y escúcheme bien, servimos al Señor y somos de bendición cuando tenemos esta mentalidad de gozo en nuestra esperanza, a pesar de que ahora hay incertidumbre, hay preocupación, hay temor, hay mucho desaliento, hay mucha frialdad. Sea usted esa persona diferente que manifieste esperanza gozosa, a pesar de que el presente es un presente difícil de poder observarlo. Salmo 122, verso 1 dice: yo me alegré con los que me decían que a la casa de Jehová iremos.
Estoy expectando, estoy esperando cuando ya las limitaciones, cuando ya nos digan podemos volver a nuestra iglesia para celebrar juntos la presencia del Señor y manifestar gozo, esperanza y que somos un pueblo alegre, agradecidos al Señor por lo que Dios ha hecho por nosotros. En sexto lugar, hemos dicho que debemos amarnos como familia, debemos honrarnos, debemos ser diligentes, debemos tener buena actitud, debemos gozarnos en nuestra esperanza. En sexto lugar, debemos soportar el sufrimiento. Mira lo que dice el texto, nos habla de esperanza, mira más allá del presente y ahora nos dice que debemos soportar el sufrimiento. ¿Sufridos en qué? Dice el verso 12, la segunda parte, sufridos en la tribulación. El amor genuino, escúcheme bien, nos ayuda a soportar. Muchas veces la capacidad de perseverar viene del estímulo que recibimos de aquellos que nos aman y que nos animan y que nos dicen, sigue adelante. Es triste cuando alguien está desanimado, solo y ahí queda, sin nadie que le pueda apoyar. Es triste cuando tú tienes esa actitud de falta de compromiso. Cuando estás solo, ¿quién te puede ayudar? ¿Quién te puede animar? Y debemos aprender a sufrir y enfrentar la tribulación con gozo, sufridos en la tribulación. Y el pueblo del Señor es vital en esto. ¿Recuerdas Hebreos en el capítulo 11, la gran galería de los héroes del Señor? No todos hicieron grandes hazañas. Muchos fueron aserrados, encerrados, fueron asesinados, pero fue más grande que su sufrimiento, su martirio. Luego en el capítulo 12, el escritor a los hebreos nos dice lo siguiente. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Como que esos santos que corrieron en el pasado, esos testigos del pasado, en el presente hoy nos están diciendo, levántate, ponte de pie, sigue adelante, Dios está contigo. Y qué interesante que es poder tender un brazo, abrazar a un hermano y decirle, hermano, estoy contigo en tu necesidad, en tu lucha, cuenta conmigo, cuenta con mi amor práctico, ¿qué necesitas para poder ayudarte? La pregunta es, ¿soy un creyente que transmito ánimo, estímulo a los hermanos? ¿O soy una persona que continuamente estoy siendo de tropiezo, quejándome, criticando a los demás? ¿Qué tipo de creyente eres? Debemos gozarnos en nuestra esperanza y debemos soportar en el sufrimiento, no solamente nosotros, sino ayudar a otros en estas áreas. Un creyente que vive quejándose de los demás podrá saber mucho de Biblia, pero es un creyente carnal, es un niño espiritual que aún no ha madurado. Si tú avanzas en el libro de Romanos, en el capítulo 15, puedes observar en el versículo 1 lo siguiente. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, no tener siempre la razón, no pretender tener siempre la razón o querer siempre cambiar a los demás. Los que somos fuertes debemos aprender a soportar la flaqueza de los débiles. Son los niños quienes están continuamente peleando y continuamente se están acusando, poniendo quejas el uno del otro, no los creyentes maduros. Debemos aprender a soportar las dificultades en confianza en el Señor y seguir el gran ejemplo del apóstol Pablo. Mira conmigo en 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 7, el gran consejo de Pablo cuando a veces tenemos conflictos. Observa, 1 Corintios en el capítulo 6. Verso 7 dice lo siguiente. Así que, a modo de una conclusión, por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Es decir, creyente dándose de cabeza duro, peleándose unos con otros, enemistándose, ya es una falta delante de Dios. Pablo pregunta lo siguiente, una pregunta retórica para llevarnos a la reflexión. Vuelvo a leer el texto, 1 Corintios capítulo 6, verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Mira lo que dice Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, ¿por qué no mejor
agachas tu cabeza en un acto de humildad y das un paso atrás. Sufridos en medio de la tribulación, debemos soportar el sufrimiento. Séptimo lugar, verso 12, siguiendo con el texto, constantes en la oración. Me encanta esta exhortación en versículo 12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y agrega, constantes en la oración. El término constante significa con firmeza, perseverante. Tiene la idea de ocuparse fielmente en algo. Esta oración tiene que ver con intercesión. Esta oración tiene que ver con clamar por el pueblo de Dios. Pero cuidado, que nuestra oración debe ser con fidelidad al Señor y pidiendo al Señor, intercediendo por la necesidad de la otra persona. No levantamos un teléfono para averiguar los problemas de otros, para saber qué le está pasando. Tomamos los pedidos de oración porque queremos, como dice Gálatas capítulo 6, verso 2, aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es interesante que en la iglesia del primer siglo, voy a leer en Hechos capítulo 1 verso 14, observa lo que vemos acá, un gran ejemplo de los primeros creyentes. En Hechos capítulo 1 verso 14 dice lo siguiente: todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego, y agrega, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ahí vemos a los 120 antes del día de Pentecostés que están perseverando. Hay oración, hay unidad, oran unos por otros. Queridos, hay creyentes que en toda su vida como hijos de Dios nunca han asistido a un culto de oración. Nunca han participado de una media vigilia de oración. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no les interesan los demás, contrario a las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? Constantes en la oración, perseverando siempre en la oración. Escúchame bien, manifestamos amor, orando por el pueblo de Dios. Por eso creo tan necesario el devocional diario que tenemos. Usted en el devocional día a día encuentra pedidos de oración. Los hermanos están pidiendo. Hay necesidad por ellos, por su entorno familiar, por sus hijos, por otras personas. Hay tantos hermanos en necesidad que están solos o solas, que tienen problemas familiares, que han sido abandonados, que han sido abusados, que tienen necesidades. Y lo mejor que podemos hacer por ellos es orar los unos por los otros. Ser activos en esto. Acción práctica. Es por eso que encontramos que debemos amarnos como familia de Dios. Debemos honrarnos. Debemos ser diligentes. Debemos tener siempre buena actitud. Debemos gozarnos en nuestra esperanza, animando a otros. Debemos soportar el sufrimiento y soportar también a otros. Debemos ser constantes en la oración. Uno más. Octavo, debemos ser, verso 13, generosos. Mira lo que dice el verso 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Cuando mostramos amor genuino, nos damos cuenta, cuando mostramos amor genuino, nos damos cuenta de la necesidad que tienen los hermanos. Y esto nos mueve a ayudar, a suplir, porque nos necesitamos los unos a los otros. Es interesante, el término compartiendo o compartir es la palabra tan conocida que koinonía. Y koinonía significa tener algo en común. Prácticamente participamos de lo que Dios nos ha dado. Bíblicamente, de lo que Dios me da, yo debo compartir con otro. Nuevamente el ejemplo de la iglesia del primer siglo. En Hechos, en el capítulo 4, verso 32 al 37. Hechos capítulo 4, verso 32 al 37. Dice lo siguiente. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Capítulo 4, verso 34. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según la necesidad.
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos acá el corazón generoso del pueblo de Dios para suplir necesidad. Hay un proverbio, que es el capítulo 11, verso 24, que dice lo siguiente: hay quienes reparten y les es dado más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Tienen, pero son pobres. En el libro de Apocalipsis se habla de una iglesia que se jacta de ser rica, de tener, pero la verdad está en pobreza. De esta forma se cumple el principio de 2 Corintios capítulo 9, verso 6. El que siembra generosamente, generosamente también va a recoger. Y el que siembra escasamente, también escasamente va a recoger. Hoy más que nunca necesitamos apoyar la obra de Dios. Presta atención y abre tu Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 16, el consejo de Pablo para poner en práctica tu deber y mi deber de ser generosos. En 1 Corintios, en el capítulo 16, versos 1 y 2, observa la enseñanza del apóstol Pablo. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice Pablo: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Cuál es la orden? Verso 2. Cada primer día de la semana. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, primero, recibían salario e ingresos semanalmente. Primero es cuando entra dinero, el primer día de la semana. Cada uno de vosotros, todo creyente, debe ser fiel administrador y debe ser generoso con la obra del Señor. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿qué debe hacer? Ponga aparte algo. Tiene que ver con separar. Yo recibo mi dinero, recibo mi ingreso e inmediatamente separo algo para la obra del Señor. Como propone cada uno en su corazón, como la gracia de Dios te lleva a hacerlo. Ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí encuentro un principio. Tal vez no nos hemos reunido físicamente. Todos los domingos yo debo apartar algo de acuerdo a este principio, ponerlo a un lado. Sea que lo prepare para poder ofrendarlo una vez que volvamos juntos o buscar otra forma de apoyar la obra del Señor. Aquí encontramos un principio práctico. ¿Cuál es? Compartiendo para las necesidades de los santos, supliendo, siendo generosos. Y por último, que el tiempo ha avanzado, al final del versículo 13, practicando la hospitalidad, que tiene que ver también con otro aspecto de nuestra generosidad, de nuestro apoyo, de nuestra misericordia. ¿Cuántas veces nosotros, yo puedo hablar personalmente y mi familia, fuimos bendecidos con una ofrenda de amor generosa que tal vez no la esperábamos, pero que llegó en el momento tan preciso? Lo he visto en mi país y también lo he visto acá en momentos de dificultad. Veamos ahora un principio más del amor práctico en el pueblo del Señor. Practicando, dice el verso 13, la hospitalidad al final de este versículo. Nuevamente es un llamado práctico. Esta expresión tiene que ver con amar a forasteros o desconocidos. La hospitalidad tiene que ver con forasteros o desconocidos. Esta actitud produce un interés en ayudar a las necesidades de los demás, sin esperar ninguna recompensa. Por amor a Dios y su obra, ayudamos desinteresadamente a quienes lo necesitan, no solo cuando la ocasión se presenta, sino buscando oportunidad siempre para hacerlo. De hecho, el escritor a los Hebreos en su exhortación práctica, en el capítulo 13, verso 2, dice lo siguiente: no os olvidéis de la hospitalidad, es decir, no se olviden de abrir las puertas a forasteros que son del pueblo de Dios, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Tal vez una pregunta al final. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a su casa? Algunos dicen, no, es que yo no tengo nada, soy muy limitado. Ese es orgullo. Porque el amor genuino, el amor verdadero, no viene a ver lo que tú tienes. Quien viene a ver lo que tú tienes en tu casa es un carnal, no es un creyente espiritual, no es un ángel.
pero usted debe ser una persona de puertas abiertas, tanto en su corazón como en su hogar. Tenemos un mandato del Señor. Amor práctico. ¿Cómo evidenciamos este amor práctico? El mandato que vemos acá en forma práctica. Debemos amarnos como familia espiritual. Debemos honrar, priorizar, reconocer a los hermanos. Debemos darle la honra que requieren. Debemos ser diligentes en servir. Debemos tener siempre ferviente espíritu, buena actitud. Debemos aprender a gozarnos aún en medio de las dificultades con el pueblo del Señor. Debemos soportar los sufrimientos. Debemos ser constantes en la oración, en la intercesión, unos por otros. Debemos ser generosos. Un pueblo generoso que apoya, que da. Porque así como damos, Dios también nos bendice y debemos ser hospitalarios, abrir las puertas de nuestro hogar y también de nuestro corazón. Yo sé que ahora no podemos, pero va a llegar el momento en que usted puede ser de bendición a otra persona, a otra familia, que tal vez hermanos que no conocen muy bien. Es una linda práctica de invitar una vez al mes una familia diferente a cenar, a almorzar, a estar con ustedes y de esta forma expresar amor los unos por los otros. Recuerda que el amor es un mandato del Señor. No tenemos opción. El amor es una marca, es el distintivo que usted y yo pertenecemos al Señor. Pero el amor también es la motivación por la cual hacemos las cosas. Hacemos las cosas porque amamos a Dios y amamos al pueblo de Dios. La importancia del amor en el creyente. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, porque nuevamente, Señor, a pesar de las dificultades, Señor, tú nos permites nuevamente poder tener este tiempo especial, donde honramos tu santo nombre, Señor, y donde adoramos tu nombre y escuchamos también el consejo de tu palabra. Te pido que me des de tu gracia. No siempre es fácil hablarle a una pantalla, porque es más lindo mirar a los hermanos cara a cara, pero es lo que por ahora nos ha tocado hacer. Te pido, Señor, que tu pueblo pueda ser edificado al escuchar el consejo de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, orando y pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve en terreno práctico a oír estas enseñanzas. Las hemos oído y hoy te pedimos que nos ayudes a poder ponerlas en práctica. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.